porque yo tuve un problema que hasta el sol de hoy me está arrastrando y que todavía ese problema está en tribunales por ayudar. Ella sí fue una víctima de violencia doméstica. En ese momento yo dije, ella es víctima de violencia doméstica, porque que nosotras dos tenemos un problema, ¿verdad? No quiere decir que yo le voy a quitar la condición que yo sé que sí ella tiene. Ella hizo una publicación explicándole a sus seguidoras que ella se había arreglado con él. Pero en la publicación dijo que ella se había llevado de quien no debía. En el mismo post que muchísimas mujeres ya me habían tajeado a mí y ya me la habían recomendado conmigo y me habían escrito que le ayude, no sabían que yo la estaba ayudando en secreto. No, ella no llegó a mí por un chisme, ella llegó a mí por mi trabajo buscando ayuda conmigo y le dio resultado. Porque todo lo que ella necesitaba, ella lo consiguió. Que yo me imagino que esta es la última vez que vamos a hablar. Él me responde para atrás, no, ¿cómo la última vez? Si tú lo lees desde la comprensión y me comprende, no, claro que no. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven emprendedores, empresarios, visionarios para saber qué hacer, qué no hacer en sus negocios y empresas. El día de hoy tenemos una mujer que es emprendedora, visionaria y CEO de un movimiento, porque esto lo podemos llamar un movimiento, que ha sido creado a pulso. ¿Por qué a pulso? Porque es en base a su propia historia. Ha sido partícipe de violencia doméstica desde bien jovencita y lo ha pasado en diferentes etapas de su vida. Y yo creo que esto ha sido el ápice para ella crear este movimiento y ayudar a otras mujeres. Ella es Glenis Payano, es CEO de Víctima Directa de Villamella para el Mundo, señores. La tengo aquí conmigo. Tenía mucho tiempo por entrevistarte, quería conocerte en persona porque te conozco de redes y ya estás aquí en mi mesa de trabajo. Bienvenida. Muchas gracias, mil de gracias. Yo me sorprendí mucho cuando Cristi me dijo que usted me quería entrevistar, porque imagínate, yo dije que como yo soy una persona con tanta controversia, yo nunca pensé que mi primera entrevista, porque muchas personas me escriben para entrevistas y esta es la primera que yo he aceptado. Entonces, me siento orgullosa de que una persona como usted vea mi trabajo, porque yo honestamente pensé como que mi primera entrevista iba a ser un programa de farándula, a hablar de chisme, no de lo que en verdad yo hago. No, es que tienes mucho que dar y creo que mucha gente ha visto eso de ti y cuando hablamos hace una semana y algo, que hablamos por teléfono, tuvimos una conversación un fin de semana, recuerdo, y hablábamos de tu historia y de dónde vienes, que casualidad de la vida, señores, nos criamos en lugares parecidos, puerta con puerta, básicamente, en barrios frente a frente. Y tuvimos conversaciones de tu vida, de tu trayecto, de lo que has vivido. Y te dije, wow, he conocido otra persona. Sí, sí. Porque lo que vemos en redes no siempre es lo que realmente eres. Y quiero que en esta entrevista la gente conozca a Glenis Payano, a esa persona que no es necesariamente el chisme que ven en redes. Sí, claro. No, porque tienes muchas cosas que la gente no conoce. Sí, no, y yo me preocupo mucho, al contrario de muchos influencers, yo me preocupo mucho a que mi verdadera imagen y mi verdadera cara en vida real, o sea, en tiempo real, sea la de la persona que yo soy, porque hay muchas personas que son muy buenas en las redes y en persona ni saben nada, ni proyectan nada, ni ayudan nada. Entonces siempre cuando la gente va a mi oficina, cuando la gente me conoce, cuando la gente me ve, queda impactada conmigo, porque yo soy una persona de verdad bien humana. Y por eso tengo muchas personas, por ejemplo como Cristi y como Ramón Almonte, que me defienden bastante, porque ellas sí conocen el ser humano que yo soy. Pero es que te involucran siempre en muchas cosas. Hoy vamos a hablar de unas cuantas de esas cosas que cuando vemos el fondo
y ustedes lo van a conocer. Y yo sé que muchos de ustedes cuando anunciamos esta entrevista empezaron los mensajes de que vamos a hablar de todo lo que ustedes están esperando y se van a dar cuenta que cuando vamos al fondo de cada una de esas situaciones son que llegaron. No fueron buscadas, no fueron creadas para tal vez el morbo, que la gente puede pensar, ella busca el morbo. Sí, claro. No, fueron cosas que llegaron. Pero vamos a hablar de del inicio de tu vida. Pero cuando tú dices del morbo, yo me quedo hasta sorprendida, porque hasta un letrero que yo subo así espontáneamente de cualquier cosa, de una opinión, eso se va lejos y un problema. Porque ya la gente lo ve así, o sea, ya la gente te percibe de esa manera. Tanto que yo he luchado, y tanto que yo luché con mis redes, para yo no tener unas redes con morbo. Yo a veces le pido disculpas a mi seguidora por cuando yo estoy muy exaltada y las emociones están al tope, y cuando me llevan al límite, porque yo sé que las seguidoras mías que empezaron conmigo desde el principio son personas que no les gusta el morbo, que llegaron a mí por lo que yo soy, por las informaciones que yo doy. Entonces yo me siento mal con ellas y con muchas personas que me siguen, que yo sé que no andan atrás de eso. Pero hoy vamos a desmontar eso. Sí. Villamella, ¿naciste ahí en Villamella o naciste en otro lado? Cuéntame de tu infancia. ¿Cómo fue la infancia de Glenny? Preciosa. Yo nací en Villa Agrícola, en el mercado, en un callejón que para una persona entrar y otra salir tiene que coger el turno de tan pequeño que es. Entonces, de ahí mi familia se fue a vivir a Villamella. Yo tenía 6 años cuando yo llegué a Villamella. Salimos del callejón, un callejón del mercado. Y yo recuerdo todo lindo, pero hay 2 cosas que yo me acuerdo perfectamente como si fueran hoy. Una fue cuando me intoxiqué, pequeña, como con 5 años. Y otra, cuando me caí, que me hice herida de aquí. Porque yo siempre andaba atrás de un hermano mío y por andar atrás de él me caí de unas escaleras, como una escalerita de subir como para una casa. Y cuando yo te digo que me recuerdo de otra cosa, cuando me caí, y cuando me dio piojo, que me sacaban los piojos en un pote de compota así entero. Ay, pero Dios mío. Después todo era, y cuando me intoxiqué, es porque tú sabes que de niña yo era pobre, yo no pasaba hambre, pero tenía carencias. Siempre, donde quiera que ponían una vejiga, yo iba al cumpleaños. Siempre, yo me cambiaba, yo siempre estaba cambiada. De paracaídas. Para ir al cumpleaños. Entonces, ese día, mi abuela no quería que fuéramos ese cumpleaños. Nos quedamos como afuera en la galería. Había una mata de jabilla. Y nos pusimos a cortar los coquitos, mi primo y yo, que se llama Neri, ella vive en Puerto Rico. Y empezamos a comer jabilla y nos intoxicamos. Nos vimos bien malas. Duramos como 15 días interna en el Morgan, chiquitica. Dios Yo de ese día dejé de ser lambona, de ella cumpleaños sin invitarme. Dejaste de ser paracaídas. Sí. ¿Cómo fue la adolescencia? Según tengo entendido, no fue tan bonita después. Fue rebelde. ¿Fuiste muy rebelde? Sí, a pesar de yo tener una familia con muchos valores religiosos, de matrimonios largos, todo, fue rebelde. Fui una adolescente muy rebelde y me fui de la casa de mi abuela. Lo primero que hice fue, tenía el pelo casi por la cintura, de largo. Porque tú sabes que la abuela peina mucho a uno. Mi abuela se preocupaba siempre porque nosotras, mi hermana y yo, mi hermana murió de cáncer, estuviéramos bien. Entonces, yo lo primero que hice fue que me puse en la moda. Y como a los 15 años, me corté el pelo más o menos como lo tiene usted, así, sin permiso. Ya sabes, cuando yo llegué con el pelo así, me fui de la casa. Me fui a vivir para de una amiga y que todavía somos amigas. Ella se llama Yaniri. Y ahí seguí, después me fui de donde ella, porque después conocí al papá de mi hijo, me fui para de mi mamá, de mi hija, perdón. Y hasta que salí embarazada del papá de mi hijo, joven. Mientras mi papá estaba luchando porque yo viniera para acá. Como ya mi papá me había pedido, me acuerdo cuando fui a la cita del consulado, que el cónsul me dijo, firme este papel que usted no va a tener un hijo hasta que usted no llegue allá. Con la barrigota, porque no lo dije que estaba embarazada. Y cuando vine para acá la primera vez, mi abuela me buscó un COU, me dijo, ponte ese COU y tápate. Buscó un certificado médico de que yo podía viajar porque tenía 7 meses, pero estaba demasiada eso. Y entonces sí llegué aquí,
Llegué en el 27 de octubre y di a luz el 11 de diciembre a mi hija. Entonces, yo pasé mucho trabajo por ser una adolescente rebelde, porque yo me fui con el papá de mi hija. Entonces, nosotros vivíamos en una pieza, primero donde una hermana y después en una pieza. Y él me lleva 10 años a mí. Entonces, imagínate la diferencia tan grande de yo tener 16 años a él tener tantos años. Y fue una relación extremadamente tóxica. Pero sufriste violencia doméstica. Ahí empezó el ciclo de violencia doméstica. Entonces, después que yo llegué aquí, que me pusieron en programa y yo entendí lo que era la violencia doméstica, yo solamente tengo 2 objetivos. Y es una lucha con las madres de que no dejen que sus hijas adolescentes se le vayan de la casa y se le casen con adultos, porque eso le pasa a todas. A todas las adolescentes que se van de su casa con adultos, ellas se convierten en las hijas de ellos, porque yo era la hija de él. Yo era su hija. Bueno, según leí en tu biografía, hubo una vez que te dio una golpiza que por poco mueres. Sí, claro. Y embarazada de mi hija también con 5 meses. Que si no se mete el primo de él, yo no le había contado. Y así, y después de todo eso, yo volví a arreglarme con él. Yo volví otra vez a arreglarme. Porque es un ciclo. Sí, hasta que tú no lo rompes, tú ves todo normal. Incluso tú sientes que tú eres culpable del comportamiento del hombre. Entonces, llegas acá a Estados Unidos, buscas un programa, tienes tu bebé y me imagino que todo se arregla, todo es ese color de rosa, todo es perfecto, ¿o no? Bueno, cuando yo llegué aquí, sí, porque yo llegué a la casa de mi tío y todo fue bien. Las cuñadas mías de una vez me buscaron todas las ayudas que yo necesitaba. Entonces el salto yo lo di de yo querer hacer eso, porque ya yo había hecho otra fundación con otro nombre. Pero después este nombre me lo dio Dios en una revelación. Cuando ellas me llevaron a asistencia pública, desde que yo llegué. En asistencia pública el cuestionario de la aplicación, antes ellos te la llenaban. El trabajador social que me tocó me empezó a preguntar normal y yo le empecé a responder, pero cuando él llegó a la pregunta de que si yo era víctima de violencia doméstica, me dio como un shock emocional. Me quedé como así, como frisada. Y él me dijo, no, pero yo le dije, no, sí, pero no aquí en el país. Y él me dijo, no, pero como quiera lo eres. Me dijo, dime, ven, cuéntame. Yo te voy a mandar a hablar con un agente de DMV. Entonces ahí me mandaron con alguien y yo le dije todo lo que me estaba pasando, todo lo que me había pasado. Esa persona quedó como en shock conmigo. Me dijo, ay, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser? E incluso cuando yo vine al país, esa persona no lo sabía. Mi abuela me mandó escondido para acá y me dijo, hasta que tú no llegues allá, no se lo vamos a decir a nadie. Una, por la situación con él, claro, y la otra por el embarazo, por si me devolvían. Y ahí en welfare, ya tú sabes, yo empecé y como yo veía como que no había mucho dinero, un día, cogiendo el tren para la 125, conocí a una muchacha que se llama Lorena, ella es guatemalteca. Ella me escucha con mi cuñada hablando de trabajo. Yo parí de mi hija como a los 10 días. Y ella dice, oh, yo conozco un muchacho que lleva personas a una factoría de perfume a trabajar. Y yo te voy a dar el número para que tú vayas a trabajar para allá. Y tú dijiste, bueno, es trabajo. Sí, claro, yo de una vez lo llamé, incluso él es mi compadre, se llama Freddy. Y cuando yo me fui para la factoría, yo era jovencita, bien bonita, bien todo, de una vez habían unas cuantas mujeres que iban a barra a trabajar. Y las mujeres me empezaron a decir, ¿y qué tú haces aquí trabajando? Tú tienes que ir para la barra, qué sé yo qué. Duraron como 2 meses convenciéndome. Porque yo venía de un trabajo, ya a esa edad, yo en República Dominicana, tenía un secretariado ejecutivo, era bachiller, y trabajaba en una clínica de secretaria muy prestigiosa. Entonces, el doctor, si yo todo mi viaje lo pagué yo, todo, porque yo trabajaba. Como pero no me digas que te fuiste a la barra. Ajá, sí, claro. Entonces, hasta que me convencieron, me fui por una barra en un lugar que se llama Spring Valley. Y cuando yo me acuerdo como ahora, así mismo, yo tenía este mismo pelo, mío natural. Y yo lo tenía teñido como de color ginger y me pusieron zanahoria de apodo por el color del pelo. Entonces ahí, por casualidad de la vida, me encontré con una persona que me iba a chocar cuando yo salí del hospital parida de mi hija ese día. El primer día que yo fui a la barra, estoy hablándote que la hija mía no tenía ni como menos de 3 meses de nacida. Yo hice, los tickets eran a $2.
le hice barra de 2 pesos, pero es porque las cervezas pequeñas te daban un ticket de $2 por la cerveza. Cuando yo saqué todos mis tickets y todo, yo había hecho en ese primer día 50 tickets y $300 en una sola noche, solamente tomando traguito, porque yo no me dejaron tomar, porque yo era menor de edad y todo eso, todavía tenía 19, no lo había cumplido. Y, o sea, había cumplido 19, hasta los 21, nada más me daban jugo y eso. Y yo dije, no, pero yo tengo que venir para acá. Entonces yo seguí todos los fines de semana, viernes y sábado, porque yo estaba en la factoría. Hasta que yo decidí que como yo hacía lo que yo hacía en la semana entera en la factoría, yo lo hacía ahí en un día, yo me quedé en la barra. Y ahí comenzó mi camino a la barra. Hasta que pasé de barra. Eso te voy a decir, entonces, ¿cómo después sales de ahí, de ese proceso? Del proceso de la barra, bueno, honestamente, trabajando para la barra duré casi 15 años. ¡Wow! O sea, más de 10. Tuvo porque la dejaba y volvía, la dejaba y volvía, la dejaba y volvía. ¿Cómo fue ya que yo decidí? Porque es que se hace demasiado dinero. ¿Cómo fue que de ahí yo me fui para Queens, después nos íbamos para Maryland y seguía rodando, bailaba y todo eso? Pero lo que pasa es que a pesar de ir para la barra, yo nunca dejé los programas de asistencia pública. Entonces los trabajadores de asistencia pública tenían una batalla conmigo, porque ellos veían mi potencial, lo inteligente que yo era, las metas que yo tenía y que yo estaba enfocada en hacer dinero. Entonces siempre el trabajador social me decía, tú no tienes tiempo para estar joven, ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a esto, ponte a lo otro, porque yo iba los fines de semana. Y yo trabajaba y hacía programas. Le trabajaba welfare y estudiaba. Duré 5 años. Entonces, honestamente, el salto de que ya yo decidí no volver más, cuando el COVID la cosa se complicó. Y ahí yo dije, voy a tener que volver a dar mi vuelta a ver si pico algo para allá. Pero el salto fue un día del cumpleaños de una de mis mejores amigas, que fuimos a una barra a celebrar el cumpleaños de ella. Pero que ya eso no valía la pena, yo ni siquiera ir a tomar, porque los mismos clientes ya me conocían y ya yo tenía que trabajar y hacer dinero. Ese día, esa noche, a nosotras a las 2, un borracho nos golpeó y a ella casi la mata. Sí. Y yo le dije, Dios mío, ayúdame a yo hacer algo para yo no volver más nunca, porque ya yo estaba buscando la manera de dejarla. De salir. Y de hacer siempre tuve en mi cabeza hacer una fundación. Entonces, cuando eso pasó, que hasta me cortaron, no se me nota porque me operaron y todo. Cuando eso pasó, entonces yo dije, Dios mío, por favor, le pedí a Dios. Le dije, yo no voy a volver ni aunque yo pase hambre. Nunca. Y esto fue lo último. Y yo me paré en mi ventana y salió un arcoíris. Cuando yo vi el arcoíris así, yo tengo la foto, yo te la voy a mandar. Se quedó como una luz en el medio. Yo hice un story time y lo conté. Y esa voz a mí me habló. Esa fue la voz del Espíritu Santo. Y me dijo a mí, no, tú vas a hacer esto y esto. Y me dijo, tú vas a poner una fundación y se va a llamar Víctimas Directas. Y entonces ahí sale tu programa. Ahí yo me quedé impactada. Ahí me llama una amiga mía que se llama Casimira y me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, tú no sabes que a mí me está pasando esto y esto. Y ella me dijo, pues entonces tú sabes lo que tú tienes que hacer. Hazle un Instagram y hazle un TikTok que yo te lo subo. Entonces, ese mismo día, ya yo estaba haciendo diligencia de sacar el Tax ID, la certificación y todo. Cuando yo fui a abrir el buzón, me había llegado el Tax ID, me había llegado todo. Yo no sabía. Eso se llama la confirmación. No, porque yo no sabía que yo estaba haciendo ese proceso, porque yo estaba tan perturbada de la calle y alejada de Dios, que yo ni me acordaba que yo hice ese proceso. Cuando yo abro el Tax ID, adivina cómo decía. No me diga que decía Víctima Directa. Así mismo. Yo tuve que remodelar el nombre porque la ciudad no lo quería en español. Y tuve que hacer otra cosa. Y después sí lo pusimos bien, que es Direct of Domestic Violence, ENC. Y fue como todo así mismo. Entonces ahí, sin ni uno, nada más con la gracia de Dios, empecé a planear, a organizar, porque yo siempre quería hacer una cosa como grande. Empecé a planear la inauguración. Pero, ¿qué programas o cómo tú, o sea, qué exactamente es Víctima Directa? ¿Qué la gente puede encontrar en Víctima Directa?
Antes, en una de la agencia que yo pertenecí, donde yo me formé de violencia doméstica, se llama VIP Program. De ellos yo aprendí todo, literalmente, todos los programas, pero a la misma vez, al estar en Welfare, trabajando para Welfare, yo pasé por 17 departamentos de asistencia pública. Al estar en Welfare trabajando, al estar en esta agencia, yo me aprendí el merenquetengue, como yo digo, y me aprendí en vez de yo aprenderme todos los servicios que daba, yo me aprendí lo que faltaban. Entonces yo anotaba, yo decía, yo veía a las mujeres que decían, no, pero esto y esto, yo veía la escasez de ciertas cosas. Entonces yo empecé a apuntarlo. Cuando yo tenga la agencia, voy a hacer tal programa. Cuando yo veía mucho el déficit de llenar aplicaciones y de la falta de información de una persona que te diga, mira, esto y esto es lo que tú tienes que hacer, de la asesoría de lo que tú tenías que hacer. Entonces yo escribí, antes de todo eso, yo tenía 28 programas escritos para madres con niños especiales, para madres solteras, para madres con pareja, porque lo primero que yo veía era que muchas mujeres con pareja en violencia doméstica buscaban ayuda y no la encontraban porque no quieren meter el marido preso. Y yo leo mucho, eso sí tengo, yo leo mucho. Yo leía mucho la estadística de violencia doméstica. Entonces, siempre el 90% de las mujeres que no denuncian es por vergüenza. Esto es estadística del Departamento de Salud, que cuando todas las mujeres es por vergüenza, y es así. Entonces, yo dije, yo voy a hacer un programa que las mujeres puedan tener ayuda sin tener que denunciarlo, que hacerlo público y que meter el hombre preso. Pero tú hiciste todos estos programas, ya lo tenías escrito, ya tenías todo armado, creías todo este concepto, todo este proyecto, y como tú dices, sí, es cierto, las estadísticas tienen todo esto de que tienen tal vez la vergüenza, tienen tal vez la presión, que la misma familia, que qué va a decir el otro. Pero yo sé que cuando tú creaste todos esos proyectos tenías una forma de trabajar y tal vez hasta por pena, a veces tú dices, bueno, me llamó alguien, voy a ayudar, me llamó una amiga y me está diciendo que alguien tiene un problema, voy a ayudar. Pero sé también que tuviste que cambiar esa forma de los programas. ¿Por qué lo cambiaste? Ok, lo primero es que yo hice un formulario de 10 partes donde yo te hago una entrevista de violencia doméstica y yo sé todo lo que tú necesitas como víctima, todo, absolutamente todo. Hice mi acuerdo confidencial y todo eso. Lo primero que yo hago es, en el programa, yo te doy una consejería de 10 días por llamada. ¿Cómo yo empecé? ¿Por qué subió tanto? Bueno, yo comencé en las redes a hacer video. Como yo estaba tan preparada ya para el tema, porque yo estudio sociología y pedagogía, yo empecé en las redes a hacer videos de violencia doméstica y hablar de asistencias sociales, porque yo estaba bien preparada. Y eso comenzó a llamar gente. La amiga mía, que ella tiene muchos seguidores siempre, ella me subía todo. Pero después tuvo que dejar de subírmelo porque su red para noticias son dos cosas diferentes y no se podía. Entonces ahí llegaban gente, aunque mucha gente no sabe esto, yo llegué en el programa, yo tengo más de 2,000 mujeres de República Dominicana. Yo la cogía de las redes que me escribían y la metí en el programa y le daba la consejería, le daba todo, gratuitamente, absolutamente todo. Porque yo ya no acepto una persona que me escriba, que tenga una empatía, que yo sienta empatía, que yo vamos a decir que yo no tengo pena ya. De que, ay, sí, ven, yo te voy a ayudar a esto, a lo otro. Tú tienes que hacer esto. No, a nadie ya, a nadie, porque yo tuve un problema que hasta el sol de hoy me está arrastrando y que todavía ese problema está en tribunales por ayudar. Primero ayudé a una que se lo dijo al marido, se arregló con el marido y se lo dijo. La suerte es que él es amigo de un amigo mío. Me llamó por la cámara, me dijo, él te quiere conocer, y ahí yo dije que yo no iba a volver a trabajar sin formalidad, porque me escriban y ya. Porque hay muchas también que están buscando los beneficios, porque yo le enseñé a través de las redes todos los beneficios que da el gobierno a las víctimas de violencia doméstica, y uno de los más importantes es los documentos. Hay 3 procesos migratorios para víctimas de violencia doméstica, que son la visa T, la visa U y la VAWA. Sí. Entonces, todo aquí es todo. Cuando yo te digo todo, es desde vivienda
hasta abogado, papeles, todo lo que necesita una víctima, porque la prioridad es que tú rompas el ciclo, que tú te sanes. Aquí en Estados Unidos la violencia emocional la toman como más en serio que hasta la misma física, porque incluso hay mujeres que no necesitan nada económicamente, pero a nivel emocional están destruidas y muchas nunca se han podido recuperar de un ciclo de violencia doméstica. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue que yo decidí no trabajar más así? Bueno, primero ya venía con eso de esa chica y después, obviamente, es inevitable que yo hable de este problema. Fue el problema que yo tuve con una muchacha que se llama Wendy. Ella le dice la narradora. Eso te iba a decir. Uno de los casos más sonados y es de una de las noticias que por morbo queremos desmontar, porque mucha gente la va a esperar que tú hables de ese tema, es el de la narradora. Exactamente qué fue lo que pasó y cómo está ese caso en la corte. Ok, todo comenzó, ella trató de comunicarse conmigo por las redes, pero debido a que yo había quitado lo de M, por lo mismo que yo te acabé de explicar, ella se comunicó conmigo a través de una amiga en común que nosotras tenemos que se llama Geraldine. Es una persona que ella le hace promo de perfumes. Entonces, ella me decía a mí, yo creo que tú atiendes fulana, pero ella sabía cómo yo estaba trabajando. Y yo acepté por ella, porque ella le tuvo mucha empatía y mucha pena de la situación en la que ella estaba, que obviamente, vuelvo y lo repito, como lo dije y como lo dije desde el principio del problema, ella sí fue una víctima de violencia doméstica. En ese momento yo dije, ella es víctima de violencia doméstica, porque que nosotras dos tenemos un problema, ¿verdad? No quiere decir que yo le voy a quitar la condición que yo sé que sí ella tiene, o que tuvo con esa persona, porque se separaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella me escribe, ella está en Connecticut, y me explica la situación. Yo la veo que ella es una persona completamente desinformada, que no sabe cómo se menea nada, pero yo estoy en Nueva York, pero sí sé cómo se mueve la corte allá, en el país completo, pero solamente estoy autorizada para Nueva York. Yo le di los pasos, le dije todo lo que ella tenía que hacer, dónde ella tenía que ir, le pregunté, ¿tú quieres entrar a mi programa o tú nada más quieres que yo te ayude con información? Entonces ella me dijo a mí, no, yo nada más quiero que tú me des información. Inmediatamente ella me dice así, ella me firma un papel que no tiene validez porque solamente para darle información. Pero como ella no quiere entrar al programa, que ese papel después el Estado lo sella, ese papel se quedó sin validez. Bueno, a pesar de eso, como quiera, yo la seguía ayudando. Ella tenía un tema con el esposo, con los documentos de la niña, y él le cerró el caso a la niña ya esperando la cita. Le mandó la demanda de divorcio, etcétera, etcétera. De repente, ella me dejó de hablar. Ella me dejó de hablar porque ella hizo tal vez cierto acuerdo con él o lo que sea. ¿Dónde vino el problema? Bueno, el problema vino cuando ella hizo una publicación explicándole a sus seguidoras que ella se había arreglado con él. Pero en la publicación dijo que ella se había llevado de quien no debía. En el mismo post que muchísimas mujeres ya me habían tajeado a mí y ya me la habían recomendado conmigo y me habían escrito que le ayude, no sabían que yo la estaba ayudando en secreto, pero muchas sí sabían. Pues yo nunca dejé que ella me subiera un post porque no era una promo, ni era para ella darme fama ni nada. Cuando ella llegó donde mí, ya yo era víctima directa, incluso por eso ella llegó donde mí. No, ella no llegó a mí por un chisme, ella llegó a mí por mi trabajo, buscando ayuda conmigo y le dio resultado, porque todo lo que ella necesitaba, ella lo consiguió. Entonces, ahí muchas personas comenzaron a tajearme, que ella que mal agradecía, que fulana te ayudó y ahora tú quieres decir que ella te mal aconsejó, esto y esto, qué sé yo qué, que ese hombre de cierto país, que puede buscar un problema. Entonces, yo me vi en la obligación de comentarle en el post. Yo le comenté, le dije, me veo en la obligación de comentarte porque fui yo la que te ayudé. Pero yo entiendo que cada quien tiene que resolver su problema y defienda sus intereses. Los seguidores lo tomaron como ellos quisieron. Después de ese post, ella me hizo, en un día, ella me hizo 10 live. 10 live ella me hizo.
diciendo que yo le violé su privacidad, que no me buscaran, que no vinieran conmigo. Eso me destruyó a mí. A nivel público me destruyó, porque una persona como con 500,000 seguidores, yo como con 30,000, y que haga eso, yo dije, Dios mío, pero por eso al otro día yo hago un video y le respondo. Y lo que yo le digo en el video es, porque yo vengo de la calle. Yo vengo de la calle, yo estoy tranquila y estoy quitada, pero yo no he perdido el valor. Yo le dije, mira, yo no estoy acostumbrada a estar diciéndome vaina con mujeres en redes. Si tú quieres, dime dónde tú estás, para que nos arrastremos por la talvia caliente y nos quitemos la gana. Sí, claro, así fue que yo le dije. Y le dije, yo me di cuenta que tú eres tan malvada y tan manipuladora y tan mentirosa. ¿Tú sabes cuándo? Cuando tú dijiste algo que ella mencionó. Entonces, después de ese video, ella me llamó. La amiga de nosotros en común se sentía muy mal, todavía se siente mal. O sea, yo me siento mal, que yo entendí que yo perdí la amistad de Geraldine por este problema, porque ella es una persona muy seria. Pero ustedes se fueron entonces en el dime y direte, llegan a la corte. ¿En qué está punto? ¿En qué está ese caso ahora? ¿Por qué llegamos a la corte? En el dime y direte, ya yo no me iba a quedar porque ella me estaba tratando de destruir. Empezó una campaña en mi contra de hacer grupos de Telegram y de WhatsApp para tumbarme las redes. Mis redes fueron tumbadas. Lo que pasa es que yo las recuperé. Y de desacredito total. Todos los días me hacía 5 y 6 live, acostándome y acusándome. Entonces, ella me llamó por teléfono y duramos 14 minutos hablando. Yo la aconsejé. Entonces, ella tomó como 10 segundos o menos de la conversación donde le convenía a ella y lo subió para dejarme peor. Eso es un delito federal, porque cuando tú grabas a una persona para subir una conversación y hacerle daño, eso es penalizado. Yo no me estoy dando cuenta de nada de eso, porque yo nada más sé que me están diciendo, ya las seguidoras y todo el mundo, y veo, no puedo subir. Si subo un video del trabajo de información, viene una legión de emisarias, de seguidoras de ella, a decirme cosas del tema, aunque yo esté hablando de otro tema y no aguantaba el acoso. Bueno, duré como 3 días sin las redes. ¿Y dónde vino el problema que yo me fui ya a lo legal? Bueno, primero, por la difamación y todas las cosas que ella me estaba diciendo y lo de que me estaba afectando a mí, a víctimas directas, porque yo duré más de 1 mes sin cliente y sin que una sola mujer me escribiera para violencia doméstica, porque yo también tengo un negocio privado por el problema de ella. Y yo tuve que empezar a defenderme, a decirle a la gente cómo yo trabajo. Las seguidoras mías, mis clientes me decían, no, nosotros sabemos, pero la gente le creyó. La gente le creía porque ella manipuló todo de una forma que se lo creyeran. Bueno, muchas mujeres cuando vieron que yo empecé a responderle, que yo no me le quedé callada, las mujeres me felicitaron. Entonces ahí yo comencé a ver que también yo tenía mujeres de mi parte, de que muchas mujeres le dijeron, ¿tú crees que tú vas a seguir haciendo lo mismo? Porque ella le hizo eso a un médico que la demandó en República Dominicana y tuvo que retratarse, pedirle disculpas de una mala práctica médica que lo acusó a él y a muchas personas. Ella estaba acostumbrada a hacer eso. Yo dije, ay, que ella está acostumbrada a hacer eso. Pero ella cree que conmigo ella le va a salir. Pues no, porque yo me voy a defender hasta morir. Entonces, yo fui a demandarla por difamación e injuria, que esa demanda está en curso. Y también le puse un reporte por el audio. Pero donde todo detonado, que ahí fue que ya de verdad se explotó todo. Cuando yo le puse la demanda, ella hizo un video. En la demanda, en la corte, tú tienes que poner una cantidad de dinero. Yo no estoy buscando dinero. Yo estoy buscando limpiar mi imagen, que ella me ensució. Cuando yo pusieron $1 millón, ella hizo un video haciendo un churrasco, que el churrasco vale $1 millón. Ella nunca paró de acosarme. Ella ni siquiera porque ella vio que yo fui a demandarla, que yo fui a ponerle un reporte, ella no paró con el acoso y con hacérmela y seguir incitando el odio. ¿Qué fue lo que pasó donde ya yo decidí que yo tenía que meterla presa o buscar más, porque no quería hacerle daño? Fue cuando vino el problema peor y más delicado. Como ella tenía una orden de protección en Connecticut, ¿verdad? Y aquí en Nueva York otra. Ella se arregló con él y se fue a vivir con él. El niño que estaba en una escuela en Connecticut, lo cambian de escuela, hay muchos cambios,
tiene violencia doméstica. Cuando una persona tiene violencia doméstica, le mandan la ciudad. Siempre, eso es normal. Eso me puede pasar a mí, a ti, todo. Porque lo primero que ellos quieren saber es la seguridad de los niños. ACAs fue a la casa de la pareja de ella. Porque si hubiese sido un problema que había sido a ella, van a la casa de ella. Porque ellos saben dónde ella estaba y dónde ella vivía. Y fueron a la casa de él, porque obviamente ellos querían saber si el niño estaba en manos de un agresor, porque cuando hay agresor con la mamá, hay agresor con los niños. Fueron a la casa de él, ACAs. Ese día, ellos hicieron un video, él amenazándome literalmente con arrancarme la cabeza, él. Y ella dijo que fui yo que le mandé la ciudad. Muchas mujeres le comentaron y le explicaron que no, que eso era normal cuando había violencia doméstica, que la ciudad fuera. Hasta mujeres que trabajan en ACAs le explicaron, pero ella decidió ponerme peor de que fui yo. Entonces, ese día, como hubo una amenaza, yo fui al precinto. Eso fue en mayo del año pasado. Y en el precinto yo le hice un reporte a ellos y ellos fueron llamados y tuvieron que presentarse o no sé cómo manejaron el tema. Entonces, de ahí me dieron una orden de protección y ligarse el tema del audio, el tema de que ya yo la estaba demandando, más el reporte de que yo te traje todos los documentos para que tú lo veas. ¿En qué está ahora mismo la demanda? Bueno, la demanda que es por difamación y todo esto, del tema del reporte, después la policía habló conmigo y eso se solucionó. Pero la demanda no. Ella tiene una demanda conmigo, yo te lo enseñé, te traje los papeles ahora, ayer yo fui y me dieron otro documento para que yo lo llene para el request para el juez, para una conferencia con una persona que ya me dijeron que yo quiero, que cuánto yo quería, que yo le dije que yo no quería dinero. Yo no quería dinero. Yo creo que ella admita que yo no le violé su privacidad, porque ella sabe todo lo que yo sabía. Y yo sé que ahora, después que ella no está con él, yo sé que ella tiene que estar arrepentida de lo que ella me hizo, y diciendo, ¿por qué yo le hice esto a fulana? Porque yo sé, ¿por qué tú me hiciste eso? Si tú sabes todo lo que yo sé y todo lo que yo puedo decir de ti. Tú sabes que hay veces que la gente actúa por impulso también, y nos podemos poner, como dicen, en cabeza ajena, y tal vez actuó por impulso. Pero yo quería que habláramos de esta parte por eso. Un segundo. Cuando tú dices impulso, yo creo que yo no, porque yo no cojo presión. No, hablamos en el caso de ella. Ok, sí, en el caso de ella, yo sí entiendo que ella se dejó llevar de las seguidoras. Porque incluso la amiga que tenemos en común, ella le dijo que ella no me iba a volver a mencionar, y ese mismo día me hizo un video. Y me dijo, pero yo no entiendo por qué ella me dijo que no iba a volver a mencionarte. Entonces yo entiendo que ella se llevó de las seguidoras. Y después que hubo otro problema mío personal, en vez de ella abogar por la paz, ella volvió a tirarle leña al fuego. Es lo que te digo, hay veces que, y por eso lo hablé en un inicio, mucha gente te ve como una figura controversial. Sí, claro. Porque te pasa como una cosa encima de otra, una cosa encima de otra. O sea, mira cómo acabamos de hablar de este caso y tú lo vas contando, y según tú lo vas contando te das cuenta, o sea, las personas que nos han estado escuchando se dan cuenta que toda esa bola de nieve viene acarreando como sin planearse, o sea, una cosa fue llevando a la otra sin querer. Y así mismo quiero tratar el tema. No, y yo quiero que quede claro que yo no tengo intenciones de hacerle daño a nadie, porque yo me sentía muy mal, porque muchas mujeres, por ejemplo, cuando yo decía que yo me defendía, que yo no trabajaba haciendo uñas, que mi trabajo no era las redes, que yo no vivía de las redes, muchas mujeres empatizaron con ella y se ofendieron. Yo no lo decía porque hacer uñas sea un trabajo malo, ni tampoco es ser un influencer de las redes, sino yo lo decía porque mi trabajo es muy serio. A mí me llamaron de la ciudad, yo tuve al punto de perder mi licencia. Yo viví un acoso tan grande que habían días que yo no me quería levantar. Yo tenía pensamientos suicidas. En el medio de la controversia con ella, yo hasta quería quitarme la vida. Yo decía, no, si yo me muero, esto nada más se va a resolver si yo me desaparezco. Porque fue algo difícil. Y los comentarios fueron demasiado agresivos. O sea, fue un odio tan desmedido que yo dije, Dios mío, pero, ¿y es posible que una gente, porque de la abundancia del corazón habla la boca? Claro. Por ser fanática de otra sin conocer las partes, alguien que yo ayudé, y mi mamá me lo dijo,
El día que yo le dije a mi mamá que ella me escribió para ayudarla, mi mamá me dijo, ten cuidado con ella porque ella tiene problemas con todo el mundo. Dile que busque otra gente, dale otro número, que vaya a otro lado, que vaya por la alcaldía y no la ayude. Mi mamá me lo advirtió. Bueno, a veces hay que llevarse de los padres. Sí. Pero te iba a decir Y nada, que... perdón. Y en cuanto ya que está el tema, estamos esperando que nombren un juez para presentar una conferencia con el juez. Bueno, ya esperemos que eso se solucione. Sí, que se solucione, porque yo no tengo intenciones de hacerle daño a nadie. Incluso quiero que se solucione rápido, porque como está inmigración ahora mismo y ella intenta hacerse ciudadana, no quiero que eso le afecte. No, ya eso también, como tú no estás pidiendo algo económico. Lo que pasa es que ya eso está en corte. Y ya eso, cuando la cosa está en corte, ya hay que esperar. Claro, pero ya eso se va a solucionar. Otra cosa que quería hablar contigo es que, por ejemplo, la semana pasada nosotros teníamos esta entrevista pautada para grabar y casualmente y lastimosamente tú tuviste una condición médica que no pudiste venir. Y ahí volvemos al caso de que cualquier cosa que tú publiques en redes sociales se vuelve un morbo y todo ocurre. Tú subiste una fotografía, tú estabas embarazada, que íbamos a hablar de eso. Yo te iba a dar íbamos a dar la primicia aquí en el programa de tu embarazo. Estabas súper feliz, me recuerdo que hablamos de ese caso. Tuviste un aborto espontáneo, tuviste un problema. Subiste una fotografía y se te armó un caos. Se armó un caos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé que desde hace unos años ya vienes teniendo problemas con tu pareja, que ya no es tu pareja porque está soltera. Dijiste que estaba soltera. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con esa relación? Yo de verdad he escuchado, tú sabes que como te comenté, yo como no soy tan de farándula, manejo unas cuantas cosas del tema, no manejo todo, pero tú no entiendes que esa relación es un tanto tóxica. No, tóxica no, es extremadamente inestable, porque él es una persona emocionalmente inestable. Porque ustedes como que vuelven, como que no vuelven, como que sí, como que no. Has estado embarazada varias veces, la expareja no te quiere. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo tú quieres que te haga un resumen de cómo yo lo conocí, de cómo funcionó todo, o que yo te hable exactamente del embarazo? Háblame de lo que está pasando ahora, porque yo creo que todo lo anterior... No, la gente no sabe. La gente no sabe. No, la gente no sabe. Porque yo creo que la gente empezó a ver que tú eras la esposa de él cuando pasó lo de la discoteca. Bueno, el que llegó nuevo a la historia, sí. El que llegó nuevo a la historia, sí. Sí, ¿verdad? Pero, cuando pasó lo de la discoteca, porque yo supe que tú eras esposa de él cuando Brito habló de lo bien que tú te expresaste en esa ocasión. Sí, porque el problema es que acuérdate que yo antes de Víctimas Directas era la China. Y después de Víctimas Directas soy Glenny Pañano. Entonces, todas las personas que conocen la historia de antes de Víctimas Directas de la China, que por cierto, esa fue una de las cosas en las que yo me pude concentrar en lo que yo quería cuando me dejé de él, no conocen la historia nueva. Entonces, todas las personas que conocieron a Víctimas Directas entienden que la historia empezó ahí. Pero en verdad la historia tiene muchos años para atrás. Nosotros tenemos 8 años conociéndonos, él y yo. Y sí, tuvimos un periodo de que nos dejamos por casi 3 años y regresamos. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos separados por un tema de que no nos queremos, de que esto, sino de que él le gusta vivir en triángulos y yo no lo permito. Porque yo le empecé a dar una oportunidad y ahí él cayó preso. Entonces no le di ni siquiera tiempo a volverse a ganar mi confianza a pesar de todas las cosas que él hacía para ganársela. Yo no sabía que estaba embarazada, es lo primero. Porque, o sea, el tiempo que yo tenía, porque para mí yo salí embarazada en este último viaje. Y yo estaba embarazada de cuando fui el 30 de marzo. ¿Por qué yo puntualizo eso? Pero espera, cuando él cae preso, él estaba con esta persona, él no, con la chica que por quien él lo mete preso, porque realmente él lo mete preso porque mata al esposo de una chica que decían que él andaba con ella. ¿Realmente él estaba con esa persona en este momento, o no? En este momento no. Ellos sí estuvieron, pero en este momento no. O sea, él estaba contigo. No, tampoco no estaba conmigo.
tampoco, él estaba soltero, viviendo una vida desperdiciada, como yo le dije a él, sin control. Entonces ustedes no estaba con regresan ya nadie. cuando él entra, cuando ya él está preso, tú regresas con él. No, yo te voy a contar, yo te voy a hacer un resumen breve. Ajá. Bueno, yo lo conocí a él a final del 2018, por vía de una amiga mía que es como familia del de Asua. Entonces empezamos a hablar y como a los 9 meses, porque cuando yo lo conocí a él yo estaba en un shelter, porque yo he ido 2 veces a un shelter. Entonces, por vivir una vida desenfrenada, yo misma fui 2 veces a un shelter. Entonces, después que yo lo conocí y yo me metí con él, hicimos planes, nos involucramos, etcétera, etcétera. Yo le estaba haciendo un proceso a él para venir. Ya casi cuando él está al venir, un día él hizo un live diciendo que él venía y una persona escribe de una cuenta falsa y le dice, ¿y tus hijos? Yo, como soy mujer de él, yo le digo a la cuenta, le escribo, le digo, porque él nada más me seguía a mí sola. Le digo, ¿cómo sus hijos? Él nada más tiene un solo porque yo lo conocí con uno. Y ella me dice, no, él tiene 2 más. Yo, 2 más, ¿pero quién? Obviamente, curiosamente, le escribo por DM y le digo, ¿cómo así? ¿Tú me puedes explicar? Ella me dice a mí, no, una amiga mía está embarazada de él que vive en España, pero era ella misma, de una cuenta falsa. Y yo le digo, este es mi número, escríbeme por el WhatsApp. Ella me escribe por el WhatsApp y me cuenta todo. Me dice, yo le cogí mucha pena, me dice que él la bloqueó, que tenía 6 semanas como de que ella le dijo que estaba embarazada o el tema. Y yo lo que hago es que hablo con él y le digo, hazte responsable de lo que tú hiciste. Ella misma me dice a mí que la mamá del hijo del grande también está embarazada. Ya tú sabes, con vuelo comprado. Para él, para su hijo, veníamos los 4. Con mi hijo, que cree que él es su papá, que lo ama y lo adora. Entonces ahí, cuando ya él se ve descubierto, y yo le digo, escríbele, él me dice que sí, que ella está embarazada, pero él no se excusó, porque yo no quiero que las mujeres digan aquí que yo lo estoy defendiendo. Él no se excusó ni se disculpó ni nada. Lo que él me dijo en este momento fue, ya tú sabes lo que hay. Como si ella está embarazada, si tú quieres, tú te quedas conmigo. O sea, por eso te digo que yo entiendo que es una relación tóxica. Ajá, entonces ahí yo lo boté, yo lo dejé. Él se metió con ella, se casaron, tuvieron otra hija, pero él y yo nunca perdimos el vínculo ni el contacto, porque yo nunca lo bloqueé. Y él es una persona que a él no le gusta como quedarse mal con la gente. Él casi ni habla. Eso tiene una paciencia. Él siempre estaba tratando como de que yo no me quedara mal con esta imagen que yo me quedé de él, de traicionero, de mentiroso, de cuernero. Y teníamos el tema de inmigración pendiente, que por eso fue que yo hice el story time, el famoso story time del millón, que al final él me dijo a mí cuánto tú quieres y resolvimos ese tema. ¿Qué pasó después? Ok, él se casó, nosotros nos dejamos, etcétera, etcétera. Él se dejó de ella, no sé los motivos. Yo le pregunté por qué, si yo veía que él estaba estable, ella era una mujer muy buena, y él me dijo, yo me tengo que sentar a explicártelo. Eso fue en septiembre del otro año de arriba, ¿verdad? Entonces, cuando él se deja de ella, yo le digo, ¿cuánto tú tienes dejado de ella? Yo me acuerdo como ahora, que mi amiga estaba en mi casa, Vanessa, y ella subió una foto en mi casa, y él llamó por cámara, y le dijo, ponme a Glenny, que yo sé que tú estás ahí, porque ahí sí ya yo tenía otro número, y no quería hablar con él. Entonces, ella me lleva el teléfono, y él me dice, ponme el niño, a ver a Uriel, porque el niño siempre estaba en contacto, porque es que nunca se perdió el contacto, ni el vínculo. Y cuando te puntualizo eso, te voy a explicar por qué te lo digo. Porque ahora sí se perdió. Cuando él habla conmigo, duramos 3 horas hablando ese día. Él me dice, lo primero que él me dice, yo le digo, ¿dónde tú estás? Porque él estaba como en la calle. Me dijo, mirando el apartamento que yo me voy a mudar. O sea, cuando él volvió para donde mí, ya él tenía casi 1 año dejado de ella. Y ya él tenía dónde vivir, preparando un apartamento para mudarse solo. Y me dijo, yo me estoy quedando donde mi amigo, donde Bigote, y me voy a mudar ahí. Yo estoy ya chequeando todo para yo mudarme. Él no se dejó de ella por mí, ni se divorció por mí. Yo le pregunté, ¿por qué tú te vas a divorciar de ella? No, porque ya se acabó, yo no tengo que tener vínculo con ella. Después que no nos arreglamos ahí mismo, empezamos al mes siguiente, no volvimos a hablar de ese día, pero el 4 de octubre en la noche, yo me estoy haciendo un sueño que él me llama para decirme que se murió el papá. Y yo lo llamo. Él me cogió el teléfono de una vez. Yo le dije, yo me estaba soñando contigo algo. Pero está bien, hablamos mañana. Y yo le conté al amigo de él, le dije, mira, ¿tú sabes lo que yo me soñé, esto y esto? Al otro día, a las 2:30 del día, él me llamó y me dijo, se murió papi. Me dijo que se murió, el mismo sueño así como yo me lo hice.
Pero, Entonces, espérate, para que tú me entiendas, ¿dónde vino que nosotros nos arreglamos? Nosotros no estábamos juntos ni en octubre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. En junio, a final de mayo, él vuelve otra vez a hablar conmigo a raíz del problema con la narradora. Él está muy preocupado por lo que me está pasando. Y él me escribe, porque nosotros ya cuando volvimos a hablar no teníamos comunicación ni conversaciones, solamente hablábamos de hola, de así. Él me dijo a mí, yo quiero que tú vengas para acá, porque yo siempre estaba buscando la manera de que yo lo perdone. Y él estaba solo. Entonces en junio yo fui a Santo Domingo, él me dio el anillo. A los 3 días de yo venir para acá, él fue al campo a ver a su hija y durmió en la casa de ella. Yo me molesté, me quité el anillo y lo tiré por el baño. Entonces, después de eso, yo te estoy hablando para que tú veas cómo llegó el problema. Nosotros duramos como hasta final de julio, guapo. Para el Día de los Padres, como se había muerto su padre, él me escribió, me dice, hoy el Día de los Padres, tú ni siquiera me has tirado ni nada. Volvimos a hablar y empezamos a hablar. A los 3 días de nosotros empezar a hablar, él cayó preso. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya tengo que cerrar básicamente. Tú sales embarazada, pero te declaras soltera. ¿Qué pasó? Ok, nosotros venimos teniendo una crisis desde como diciembre por un tema por los niños, porque las madres de sus niños, dicho él mismo a mí verbalmente, a sí mismo, ellas me odian a muerte. No sé por qué, porque cuando yo conocí a Ale, lo primero que yo hice fue enseñarle a ser buen padre. Me acuerdo que el primer regalo que le hice a su hijo fue un carro, un Ferrari amarillo, que todavía yo creo que lo están usando. Incluso el año pasado, que el niño cumplía años, le dije, pregúntale al niño qué él quiere de cumpleaños. Y él le pidió un teléfono a su papá y yo mandé a comprárselo con la hermana y a que se lo dieran. Le llevé computadora, le he hecho buenos juegos, buenos regalos, todo eso al niño de él. Porque la mamá de él me odia, que voy a aprovechar aquí ahora para pedirle perdón y pedirle disculpas, porque Alex me dijo a mí que ella me odiaba a muerte porque yo subí una foto de su hijo en el medio del chisme con la otra. Si yo la subí, le tapé la cara, porque yo soy muy respetuosa, pero yo te pido disculpas. Tu hijo fue el niño con quien yo lo conocí a él y tú sabes que lo quiero bastante, que te lo amo y te lo adoro. Si tú te sentiste ofendida conmigo porque yo subí una foto de él, yo te pido perdón porque en realidad eso estuvo mal. Discúlpame. Pero lo único que yo he hecho por tu hijo es darle mucho amor. La otra, sí, yo entiendo que me odia a muerte. ¿Por qué? Porque yo le quité la careta de que ella le había vendido a la familia y a la gente de que ella conoció a ese hombre en un cuento de hada. Entonces, el martirio de ella de por vida es que yo les recordé a todo el mundo que ella lo conoció conmigo. Ella lo conoció por las redes y dio un viaje de España y en el primer viaje le salió embarazada. Entonces, después que yo hago que él te hable, tengo empatía por ti. Ella me puso enemiga de él porque ella es malvada. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, nosotros estábamos buscando un hijo, pero vino la crisis del problema de que él quiere mucho a sus hijos, está sufriendo mucho por sus hijos y que para él poder relacionarse con los niños, él no puede estar conmigo porque ya no se lo dejan ver. Entonces estamos teniendo muchos problemas. Yo le estoy diciendo, busca a tus hijos, trata de arreglar la situación, pero él mismo entiende que él no puede estar conmigo para hablar con los niños. Van 3 veces que yo salgo embarazada, nosotros dejamos, que yo me doy cuenta después que nos dejamos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, porque yo voy a ser muy sincera, ¿qué fue lo que pasó? Porque este día yo hasta le estaba enseñando a él que yo te mandé la cosa de inmigración. Los niños están en los papeles. A mí me escribieron del consulado que yo podía hacerle la residencia a ellos solo, porque ya él tenía la cita. Entonces yo le dije a él, yo estoy dispuesta a hacerle la cita, a hacerle los papeles a ellos sin ti, sin ningún problema. Y él me dijo que no se iba a poder, porque ellas 2 me odiaban a muerte y no lo iban a aceptar. Yo le dije, pero para que los niños tengan la residencia, porque es mejor para ti. Entonces, él me dijo que no. De repente, eso fue la conversación temprano. Después, él me dijo a sí mismo, como yo te lo voy a decir textualmente, mira. Él me dijo a sí mismo, mira. Yo he decidido que lo mejor que yo puedo hacer es buscar recuperar a mi familia, porque yo sumé, multipliqué, resté, dividí y la cuenta me dan lo mismo
que es mejor que yo recupere a mi familia, porque yo no quiero estar involucrado con una pareja que en el futuro mis hijos me tengan odio y no me quieran por culpa de un problema que una pareja mía tuvo con su madre. Me dijo que, así mismo él me dijo, en este caso yo voy a recuperar a mi familia, fulana, que es con quien yo estoy. Así mismo él me dijo. Y yo le dije, él me confesó que estaba con ella, me lo confesó. Entonces yo le dije a él, él me dijo, tú has pasado muchas situaciones por mí, yo te he puesto en demasiadas situaciones difíciles, yo no quiero que la gente vea esto, tú estando conmigo y como que yo pasé vergüenza. Él me escribió un listín así, un hombre que no escribe. Me dijo que no tenemos que ser enemigos porque yo te amo y te respeto. Y me dijo, ya está de ti seguir teniendo una relación conmigo desde el respeto. Yo no entendí cuándo él se arregló con ella, porque hace una semana él sabía que yo estaba embarazada y estaba felicísimo, y en la mañana estábamos hablando de los papeles de los niños. No sé cuándo se arreglaron, yo quedé como en shock. Y yo dije, anyway, eso fue lo que yo le escribí, así mismo, anyway, está bien, te deseo mucha suerte, que estés muy feliz con tu familia, que encuentres la paz y la tranquilidad que tú estás buscando. Yo también voy a hacer mi vida y voy a ser feliz al lado de un hombre que me elija. Cuando yo le dije así, entonces yo le dije, porque yo me imagino que esta es la última vez que vamos a hablar. Él me responde para atrás, no, ¿cómo la última vez? Si tú lo lees desde la comprensión y me comprende, no, claro que no. Me dijo, y yo le dije, dime lo que tú me tengas que decir, que yo te voy a bloquear. Eso fue el mismo lunes en la noche. Entonces me dijo, yo te voy a llamar para preguntarte algo. Me preguntó algo que pasó hace mucho, de si yo había estado con un amigo de él. Yo le dije, no, tú sabes que no, y todo eso. Entonces cuando me cierra, me dice, yo le dije, dime si tú me tienes que decir algo, porque yo sé que esta va a ser la última conversación de nosotros. Entonces me dijo, no me ames, compréndeme. Porque si tú no me comprendes, te vas a seguir comportando así. Y yo le dije, mucha suerte, que esté muy feliz con tu familia, que yo también voy a hacer mi vida, te amo y adiós. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo bloqueé porque él sigue escribiendo. Como yo soy una mujer experta en relaciones narcisistas y yo sané, ¿tú sabes qué fue lo que él quería? ¿Tú sabes qué era lo que él quería? ¿Cuál era la respuesta que él estaba esperando? Que yo se lo acepte. Claro, que tú siguieras con él. Que yo le diga, ay, es verdad, tú estás preso, la mamá de tus hijos, es verdad, tú no puedes estar lejos de tus hijos, yo te acepto que tú te... Con las dos. Cuando él me dice a mí, no, porque... Yo le dije, me dice, no, porque la mamá de sus hijos de Santiago, ella nunca y yo hemos tenido una relación de pareja. Ella solamente ha salido embarazada de mí 2 veces y es madre de 2 de mis hijos. Yo le iba a decir, pero tú la llevaste a Aso a ella hace par de años a pasarse la Navidad contigo. Entonces ahí yo dije, no, porque él quiere entrar en conversación conmigo. Yo no le voy a decir absolutamente nada de eso a él, nada de eso. Lo único que yo sí tengo para decirle a él, que sea muy feliz para que nunca vuelva, yo lo bloqueé. Y llamé a la mamá y le enseñé todo. Y le dije, doña, yo la voy a bloquear a usted y a su hermana y a todos ellos. No por nada malo, sino porque hay que romper el vínculo. Porque yo no se lo dije a él, porque yo no quería tema, yo quería cortar. Pero yo le iba a decir a él, ¿cómo es que tú dices que tú vas a recuperar a tu familia, que tú me amas, que tú me respetas, y tú no quieres cortar el vínculo ni el contacto? Cuando ella sepa que tú hablas conmigo, ¿qué tú le vas a decir? Entonces, definitivamente yo corté ese vínculo de raíz. Yo sí espero que él pase poco tiempo, que él esté feliz con ella, como él me lo pidió. Yo hablé con la trabajadora social de la cárcel, la mamá de él me dijo, yo le dije, doña, responda como mujer, ¿qué usted haría? Ella me dijo, no, alejarse, hay que alejarse. La trabajadora social me dijo, haz lo que él te dijo. Él me dijo a mí, a sí mismo, que amar también es soltar y dejar ir. Entonces yo espero que como él me dijo que él me ama, él sepa irse y soltar. Así es. Y yo de verdad, desde mi acera, que te acabo de conocer, espero que sueltes esa relación. Totalmente. Y tú trabajas con mujeres que también sufren de violencia, y esto de verdad, desde lo que yo he podido escuchar, siento que es una relación tóxica. Demasiado. Una relación que no va para ningún sitio. Yo siempre he estado preparada
de lo que él es capaz. Exacto. Pero entonces, él no está preparado. Él no está preparado para verme a mí con otro hombre. Él no está preparado a mí para verme en otra relación. ¿Sabes por qué? Porque si él hubiese querido de verdad dejarme, él me dice, cuando yo le digo que sí, que yo voy a ser feliz, que está bien, que anyway, es que él me había dicho, es verdad, mi amor, tú te mereces buscarte un hombre que te haga feliz. Yo espero que tú seas feliz. Si un día tenemos que volver a hablar, no, mi amor, no, es que lo comprendan. No, pero ya tú cortas ese vínculo. Sí, ya. Ya lo cortas. Ya para mi cumpleaños, que es el mes que viene, para el 24, yo voy a estar con una pareja nueva. No, sana primero, sana primero. No, es que yo estoy sana, porque es que nadie se muere 2 veces. La mejor parte de la resurrección es cuando van a buscar el muerto. Entonces, ya él me mató, él no me va a matar 2 veces, nadie se muere 2 veces. Eso es cierto. Él pensaba que yo le iba a decir que sí, que yo me iba a morir, que yo esto, él me hizo un favor. Así porque es. yo no pensaba dejarlo. En la situación que él está, yo le dije, no vamos a dejar cuando tú digas. No cuando yo diga, porque tú me necesites. Mi mamá siempre me dice, los presos no se abandonan. Pero él tomó la decisión de elegir lo que su corazón quiso. Y la mujer que está en su corazón. Así es, y ya esa es la persona que está en su corazón. Quiero agradecerte de verdad el haber venido hoy. El que pudiéramos hablar y que la gente conociera tu historia. Hablamos de todo. Sí, claro. Hablamos de todo. Menos de la academia, por eso se va a quedar pero de graduaciones de la academia. Pero pudimos desmontar muchas cosas, sí, que claro. yo sé que la gente veía los pedacitos, veía, como dicen ustedes, yo lo te traje que el diploma que las chicas me dieron. sí, precioso. como dicen ustedes, lo de farándula, la gente se va mucho con el amague, ven los pedacitos y no conocen el fondo. Hoy pudimos hablar a fondo de esos casos y que tú puedas explicar por qué se dieron, por qué pasaron. Y eso es bueno que la gente los entienda y los sepa. Gracias, de verdad te lo agradezco. A ti. Tendrás que venir en otra ocasión y hablar de la academia. Sí, no, mientras tanto, te dejo el reconocimiento que me dieron las chicas. Se lo agradecí en el alma. Ya yo he tenido 2 grupos y seguimos para adelante. Y gracias a ti, de verdad, porque yo sí quería dar una entrevista que no fuera de morbo. Así que quiero que quede claro que yo le puse fin a esa relación, hasta para ella misma, para que ella lleve una relación bien con él, sin que piense que yo soy su sombra, porque de mi parte, él no es hombre para mí. Ni hombre, ni amigo, ni nada. Yo corto. Yo incluso cuando no siento nada. Quiero decirle algo a mis seguidores. Claro que sí. Bueno, lo primero que yo quiero que ellas sepan que ellas son fundamental en mi crecimiento. Porque si ellas no me hubiesen dado el apoyo, y muchas que me han escrito como Cristal, mensajes que me han marcado en momentos difíciles donde yo estoy en la línea de fuego, en el anillo de fuego, como yo le digo. Sin el apoyo de ella, los mensajes que ella me han puesto a mí muchas veces que yo no me quería parar de la cama, mensajes de mis seguidoras privados y también en comentarios, son lo que me tienen de pies, y ustedes pueden estar seguras que pueden confiar en mi palabra y que yo nunca le voy a quedar mal. Gracias. Ay, qué bella. Bueno, entonces ahora sí, si ustedes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, recuerden suscribirse, comenten aquí debajo, denle a la campanita para que les recuerden cada vez que subimos un video nuevo. Si nos están viendo a través de nuestros canales de televisión, gracias por su sintonía. Si nos estás viendo a través de los canales de podcast, sea Apple Podcast o de Spotify, gracias por tu sintonía. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.